Bien, son las 8:15, vamos a dar inicio a la clase de hoy. ¿Sí? ¿Me están escuchando bien? Sí. Ok, fenómeno. Bien. La clase de hoy vamos a comenzar con la parte de programación. Antes de entrar a realizar la programación propiamente dicha, es decir, la codificación de un programa, le voy a mostrar el día de hoy cómo es el entorno de la herramienta que ustedes están utilizando. No vamos a ver todas las partes, sino vamos a ver partes que considero que son importantes que maneje el alumno, porque sirven para facilitar y de alguna manera mejorar la codificación que ustedes están haciendo. En especial para aquella gente que le gusta trabajar de noche, así como lo hacen en WhatsApp, que tenemos el modo oscuro, también podemos poner este programa para aquello que le interese cambiar su forma visual, es decir, la manera en que yo veo el escritorio, el fondo de la pantalla, la manera que yo voy a observar el color de las letras, es decir, hay varios factores que son importantes y es útil que se sepa, ¿sí? Todavía no vino el auxiliar, es decir, cuando yo me pase a pantalla, comparta mi escritorio, mucho quedaré sin poder ver los mensajes de aquella gente que no tiene audio. Así que después me conectaré dentro cada rato y responderé a las preguntas que se vayan viendo, que vayan haciendo. Ahora voy a compartir mi escritorio, ¿sí? Mi pantalla. De esta manera, ustedes en este caso están viendo el lado derecho de la pantalla, el DEF 5.11. Esta es, creo, no sé si habrá una nueva actualización, pero creo que era la última versión de este editor. Fíjense acá, quiero recalcar algo. El DEPC es un entorno de desarrollo y un entorno de desarrollo es una herramienta que me permite utilizar para desarrollar diferentes tipos de programas, es decir, puedo utilizar lenguaje como C, C++, puedo utilizar lenguaje como Python, puedo utilizar muchos lenguajes de programación, pero para poder hacerlo, yo necesito de los compiladores y los linkeadores de esos programas, si es que el programa linkea. ¿Qué es linkear un programa? Cuando nosotros hacemos un programa, escribimos el código fuente, el proceso para llegar a nuestro programa ejecutable, el cual es independiente del DEPC, es un programa que yo voy a entregar a una persona, voy a dar a una persona para que le utilice en su máquina. No le entrego el DEPC y los códigos fuentes, sino que entrego un programa resultado final de todo un proceso. Ese proceso, ¿cuándo empezó? En la primera etapa, que es el análisis. Nosotros hicíamos el análisis del problema para entender el problema.
una vez que ese análisis estaba entendido y estaba puesto de manera escrita en un papel o en un soporte magnético, en este caso puede ser Word, un editor de texto, un procesador de texto, pasábamos a la segunda parte, que era la creación de diccionario. La creación del diccionario era transferir aquellas ideas que yo había escrito en palabra de cómo debe funcionar el sistema, a definir las variables que van a formar parte de ese programa, es decir, las variables con las cuales voy a representar los valores que tomaría el sistema de ese análisis del problema que se hizo anteriormente. Una vez que tenía hecho el diccionario, que si mi análisis estaba mal hecho, mi diccionario también será mal hecho. ¿Por qué? Porque todo es una secuencia de un primer paso, el análisis. Si el análisis lo hago mal y sigo el mismo proceso, el mismo proyección, todo estaría mal. Entonces, suponiendo que el análisis esté bien, yo puedo, en ese caso, hacer o realizar el diccionario, definir todas las variables que forman parte de ese problema. Una vez que tenía los diccionarios, pasaba a la tercera parte, que es transferir ese diccionario en un diagrama de flujo. ¿Para qué me servía ese diagrama de flujo? Me permite saber si mi programa, mi análisis y mis variables están todas bien definidas. Si el diagrama de flujo funciona correctamente, entonces paso a una cuarta parte, que en este caso sería para realizar el programa. El lenguaje, y ahora sí nos detenemos en este entorno. Este programa que nosotros vamos a utilizar, el DEPSEP, que en realidad no utilizamos el DEPSEP, porque el DEPSEP tiene un compilador que es libre, que es el WinGCC. Ese compilador es el que me va a realizar, en este caso, el programa, me va a compilar mi programa, y luego viene un linkeador que también forma parte para transformar ese resultado en un ejecutable. Y el ejecutable es el que yo voy a entregar a mi persona, a la persona que me encargó el sistema. Acá quiero mostrar esta parte por ahora de herramienta. La herramienta a mí me permite configurar la forma en que se va a mostrar. En este caso, acá está el compilador, yo voy a trabajar sobre el entorno. Fíjense acá, en herramienta, segunda opción para aquellos que lo tengan en inglés, entorno. ¿Qué me permite a mí definir? Me permite definir cuáles son las diferentes opciones, en este caso abrir un proyecto por defecto, el número máximo de archivos que puede llegar a tener abierto, y acá tengo esta parte, el lenguaje. En este punto yo puedo elegir el lenguaje con el cual se visualizan las diferentes opciones de este entorno de desarrollo. Cuando uno lo instala por primera vez, por defecto, si uno aprieta siguiente, se instala en inglés. Entonces luego puedo cambiar. En ese proceso de instalación hay un punto que me permite elegir el idioma. Mucha gente lo pasa de largo y el editor se transforma en las opciones del editor, están en inglés. Entonces, en este punto, ¿sí?, en herramienta,
opciones del entorno, yo puedo cambiar mi idioma. En el caso mío, lo tengo español latino, también hay un español castellano. El que sepa perfectamente inglés no tiene por qué cambiar el idioma, puedes trabajar, eso no afecta en nada a la programación, solamente establezco una serie de pautas que me permiten trabajar. En este caso, el DEF está instalado en donde se van a guardar los archivos en documentos, donde se encuentran las plantillas, las librerías, los iconos que puedo utilizar si estoy trabajando con el modo gráfico. Nosotros no trabajamos con modo gráfico. El idioma, los diferentes idiomas, cuál es la carpeta. Es decir, que acá tengo una serie de directorios, programas que puedo utilizar como compiladores externos. Si no me gusta el que estoy utilizando, el que viene por defecto, puedo cambiar. Y los archivos relacionados con este entorno, el C, los archivos que terminan en PP, los archivos librerías que son .h, y una serie de condiciones, ¿sí? Lo más importante es la primera parte, lo otro dejen como está porque es esta parte, ¿sí? Que me permite a mí compilar, definir acá el idioma. Ahora bien, otra de las partes que me interesa que se sepa es el entorno, el editor, la tercera opción. El entorno a mí me permite establecer una serie de condiciones. Por ejemplo, que se auto-indent, es decir, que me deje una sangría automáticamente cada vez que presione la tecla Enter en función a dónde se encuentra el cursor. Es decir, va a ir dejando un sangrado a la izquierda, tratando de mantener una codificación visual más clara. También puedo establecer cuántas líneas tengo de ancho, es decir, cuántos caracteres puedo imprimir hacia la derecha, partiendo del margen, que sería 0, y me dirijo hacia la derecha. ¿Para qué puede ser útil esto? Solamente para el tema de impresión, que Hola amigos, a generalmente todos una vez más. uno Los saluda cambia Carlos en Bardena y estoy con función este nuevo a video. El día de hoy les traigo cómo... al tipo y al tamaño de letra, la cantidad de caracteres que pueden entrar en una hoja A4. Eso hay un cálculo que se hace matemático para saber exactamente la cantidad de columnas. Esta parte es como lo voy a ir viendo la ejecución de mi programa, el tipo de letra que va a tener, el tamaño, ¿sí? Esta es la parte del editor. Estos son los colores con que van a tomar, ya sea las instrucciones en este paso del procesador, las palabras reservadas como in, char, float, for, son palabras reservadas. Eso me muestra acá el color de primer plano y el color de fondo sobre un plano oscuro negro, que es esto que tengo acá, y un fondo blanco. Este es el que yo elegí. También vienen acá algunos ya definidos con todas las condiciones. Si no, nosotros tendríamos que ir eligiendo una por una e ir cambiando los diferentes colores que se van a mostrar, ¿sí? Esta parte, ¿sí? Acá yo defino los mensajes y todo eso. Esto es para el modo Windows. Cuando trabajo con o hago programa bajo Windows, para Windows. Esta me gusta. El autocompresión
autocompletar. Cuando yo estoy escribiendo y tengo que poner un paréntesis de apertura y un paréntesis de cierre, a veces lo tengo que escribir a los dos. En esta parte donde dice los símbolos lo de autocompletar símbolos, yo especifico acá que cuando toque la llave, automáticamente me salga la otra llave de cierre. Cuando toque un paréntesis de apertura, automáticamente me salga el paréntesis de cierre. Es decir, que en este caso estoy estableciendo, cuando pongo una comilla doble, que automáticamente me ponga la otra comilla doble. Y en el centro quedará el cursor para cargar los datos, igual que esta parte, perdón, esto mensaje. Entonces yo cuando haga esto, elemento, comilla simple, me saque automáticamente la otra. Estas, digamos que son las partes más importantes, y si tengo en mi barrio que corta mucho la luz, puedo hacer que me salve lo que estoy haciendo cada 10 minutos de tiempo, es decir, cada 10 minutos lo que estoy escribiendo se graba de manera automática, ¿sí? Ahora bien, dado esto, vamos a ver ese entorno de desarrollo. Cuando yo deseo comenzar un programa, bien, no hay preguntas sobre. Bien, vamos al siguiente. Cuando yo deseo empezar un programa, tengo en este caso diferentes barras de herramientas. En el caso de ustedes pueden tener más porque por defecto se colocan más barras de herramientas. Yo he sacado las que no utilizo y estas con el botón derecho sobre esta línea me permite a mí elegir qué barra de herramienta. Nosotros no vamos a trabajar con proyectos porque los proyectos son más complejos. Nosotros trabajaremos con archivos, eso lo vamos a ver más adelante, cómo se trabajan y cómo se procesa un proyecto. Nosotros vamos a trabajar con archivos simples. Por ahora, cada ejercicio sería un archivo, ¿sí? Y ahí están las barras que yo puedo poner, fíjese, quitado el tilde de la principal y se fue, pongo el tilde y aparece, ¿sí? Es decir, que estas barras son las que a mí me permiten activar este menú, se llama menú contextual. Este menú me permite a mí establecer, ¿sí?, las opciones que voy a tener. Si voy a trabajar con clases, si es una clase C, si estoy programando en C++, puedo tener las funciones de una clase, también aparece ahí, y también aparece el modelo de compilador que puedo estar utilizando, ¿sí? Yo ya directamente no lo saqué, pero puedo, ahí aparecen los distintos compiladores que se pueden utilizar. Por defecto solo vienen con C. Los otros compiladores se adquieren de otra manera. Cuando voy a empezar un programa, puedo empezar en este icono nuevo o puedo empezar por la opción archivo. Fíjense que al elegir archivo nuevo me muestra diferentes opciones. Si voy a trabajar con un archivo fuente independiente o si voy a trabajar con un proyecto en especial. Voy a elegir archivo nuevo. Fíjense, ahí me creó mi primer archivo que no tiene nombre
y el cursor aparece en esta línea. De igual manera hubiese ocurrido si trabajo con este botón New. Al hacer clic, ¿sí?, tengo la misma opción y me crea un segundo archivo. Ambos están vacíos. Si yo hago clic con el botón derecho, lo puedo cerrar a ese archivo. Mi consejo es que no trabajen con dos archivos de manera simultánea. Hay situaciones en que los archivos se enlazan y el def toma como que ambos archivos son parte de un mismo proceso y no son parte de un mismo proceso, son archivos independientes. Entonces traten de trabajar con un solo archivo a la vez. Cuando yo voy a escribir algo, ¿sí?, vamos a suponer que yo tenga que escribir una sintaxis, por ejemplo, para que haga algo. Fíjense acá en edición, ¿sí?, insertar, yo puedo poner la fecha y hora, un encabezado al comentario. ¿Qué significa? Que cuando yo vaya acá, hago acá, inserto un comentario, automáticamente me crea una plantilla donde yo puedo poner mi nombre, quién es el autor, la fecha de hoy, y acá ustedes pueden poner que va a ser el trabajo práctico 2, ejercicio 1, por ejemplo. Entonces, esto es un comentario. Los comentarios de varias líneas se ingresan con este carácter barra invertida asterisco e empieza y termina. También lo pude haber hecho ahí. Observen, ahí entró a funcionar la parte de autocompletar. Es decir, empecé con una palabra, con un comentario, y automáticamente me generó el cierre de ese comentario. Y bueno, yo acá tendría que haber puesto lo que está ahí arriba, ¿sí? En este caso sale en inglés, pero lo puedo haber puesto autor, derecho de copia, name, el nombre de ustedes. En este caso, qué sé yo, puedo haber puesto Burgos Jesús. Otra de las cosas que quiero, fíjense que no hace detector, no detecta palabra mal escrita o posiblemente palabra mal escrita. Los acentos no los escriban a menos que sea en un comentario, ya que los comentarios no son compilables, es decir, el compilador lo ignora y no lo tienes en cuenta. Pero cuando yo imprimo un mensaje, no lo hagan con comentario, con acento, perdón, porque los acentos, cuando se muestran en pantalla, muestra un símbolo que nada tiene que ver con el acento. Para poner acento lo vamos a ver más adelante, o tal vez ustedes pueden investigar la forma de colocar acento en la salida de este programa. También puedo insertar, por ejemplo, un for para no estar escribiendo todo y ya me crea el for, fíjense, con las primeras tres partes. Y un for era tres partes: una variable, una condición y un incremento. En este caso, voy a incrementar i en 1. Esto que puse es lo mismo de poner i es igual a i más 1, ¿sí? Nosotros cuando trabajábamos en el def, acá, cuando trabajábamos con este programa, los incrementos en una, bueno, acá este es una estructura mientras le poníamos un valor constante. En C tengo que incrementarlo al valor de manera explícita. Si yo quiero incrementar en 1, puedo poner i es igual a i más 1, o decir directamente i igual más.
en ese caso también es un incremento de 1 en 1, ¿sí? Entonces yo, para ahorrar tiempo, edición, insertar, y coloco las cláusulas while. Fíjense, nosotros vimos mientras y vimos para. Acá también tiene una estructura do while, ¿sí? Es decir, que el C maneja estas tres estructuras cíclicas: for, para, mientras, haga, mientras. Es decir, que yo puedo utilizar cualquiera. Después vamos a ver en los ejercicios la diferente. Y luego tengo para insertar una estructura if. Fíjense que automáticamente me crea la estructura y evito estar escribiendo paso a paso, ¿sí? Entonces, dicho esto, no hay pregunta. Entonces, voy a seguir con el proceso. La clase de hoy, lo que vamos a ver es cómo llevar esta estructura, cómo llevar el diagrama de flujo a la programación. Nosotros vimos del diccionario lo fácil que era convertir en un diagrama de flujo. Ahora vamos a ver lo fácil que es programar teniendo esto que está acá, ¿sí? Voy a borrar esto y voy a empezar. Todo programa tiene tres partes, eso está en la teoría. Nosotros primero tenemos que colocar lo que se llaman las librerías. Las librerías son aquellas que comienzan y deben estar al inicio. Después les voy a mostrar por qué. Comienza y debe estar al inicio. Y defino, ¿sí? Establezco, creo que desactivé, pero no importa. Establezco cuáles son las librerías. Y la primera y la que no deben olvidar es el std. Es una librería estándar de entrada y salida. Fíjense, la I es de input y la O es de output, salida. Es decir, es una librería estándar de entrada y salida de datos. ¿Por qué necesito esta librería? Fíjense acá, nosotros... No te escuché bien. No, bueno. Esta librería que yo tengo acá me sirve en C para poder recibir valores por teclados. Esta es una variable que recibe un valor por teclado. Esta es una salida y me muestra en pantalla este mensaje. Es decir, esta librería que yo tengo acá, o biblioteca, como le llaman algunos autores, creo que la traducción se hizo mal. En este caso, esta biblioteca aparece en algunos libros. Esta biblioteca sirve para sacar información por pantalla e introducir datos por teclado. Entonces, esta librería me sirve para ese motivo. Después hay una serie de cosas que lo vamos a ir viendo, pero esta es la principal. Para estos ejercicios no necesito más que eso. Cuando vengo a esta parte, yo tengo esta variable, ¿sí? Esa variable y tiene un valor 0. Fíjense, yo lo que hice es copiar, ¿sí? Toda variable o identificador, cuando le salga ese rojo, es un break. Vuelvan a presionar y se va. Tiene que ser declarada. ¿Qué es declarada? Definir
el tipo de dato que va a recibir esa variable. Si fuera un valor real o lo general, se coloca float. Y estoy diciendo que el valor que puede recibir esta variable es un valor de tipo flotante, es un dato de tipo float. Y terminarlo ahí. ¿Qué hice con esto? Definí la variable. También puedo definir una variable, estoy copiando y pegando, cuyo valor de ingreso sea un valor entero. In representa entero. En este caso la estoy declarando a la variable como la declaré arriba, pero también la estoy inicializando a la variable. La profesora Sandra, en su teoría, cuando dio la teoría, le dijo que las variables que deben ser inicializadas son las variables banderas, contadores y acumuladores. En C, ¿sí?, las variables siguen siendo lo mismo, deben ser inicializadas, pero todas deben ser declaradas, a diferencia que en este gráfico no se la declara, directamente se la usa. En C, sí o sí, todas mis variables deben estar declaradas, es decir, debo tener esta parte sí o sí antes de que la use. Y luego, si quiero declararla, como en este ejemplo acá, declararla y a la vez inicializar con un valor, sería agregarle el igual y el valor que tomará. Esto se lo ve en variables de tipo constante. Una variable constante. Recording is on. ¿Cómo? Una variable de tipo constante se pone la palabra con, que lo utilizamos en qué? En los mensajes, en valores como algunos ejercicios pi, un valor porcentual. En este caso se pone cons. Si la variable recibe un texto, es char, el identificador mensaje 1, igual, acá sí lo tengo que declarar al principio. Esto es una variable de tipo char. Si el valor que va a recibir la constante es de tipo entero, como por ejemplo, vamos a recibir uno de tipo float, que tenía que ustedes vieron un ejemplo, y observen acá, ¿sí?, observen acá que la coma se ha transformado en un punto, es decir, que acá no hay coma para los decimales, debe haber un punto para los decimales, ¿sí? Entonces, las variables se deben declarar de cualquiera de esta manera. Si yo tengo, vamos a suponer, ¿han entendido esto? Lucas, ¿qué parte quiere que vuelva a repetir? Después, Lucas, vamos a ir porque vamos a volver a repetir esta parte y vamos a ir entendiendo, ¿sí? Vas a entender la parte de las variables. Ahora bien, cuando yo tengo
que empezar un programa, este inicio que yo tengo acá se transforma en el main, ¿sí?, de mi programa. Fíjense ustedes cómo automáticamente se indentó mi cursor al presionar Enter. Al presionar Enter, fíjense, yo puse las barras para indicar el inicio de mi programa y la barra que cierra indica el fin de mi programa. Es decir, que las barras indican inicio y fin. Acá están, el main es el comienzo de mi programa, el inicio es la llave de apertura y el fin sería mi barra de cierre. Todo lo que tenga dentro sería parte de mi programa, que es todo esto que está acá. Entonces, una vez que yo he hecho, presiono Enter y automáticamente se indentó 3 espacios, 3 caracteres. Todo esto depende de la situación y cuánto haya dado ahí en ventana, en herramienta, la parte de indentación, ¿sí? Lo primero que tengo que hacer es declarar toda mi variable. Yo voy a hacer esto, copio esta, la pego. Fíjense, recién vimos una por una. Yo voy a copiar las 3 y la voy a ir poniendo. Fíjense, no estoy programando, estoy copiando, pero respetando las pautas de mi problema. ¿Sí? Fíjense en cómo las 3 variables declaradas, en este caso las 3 variables deben ser del mismo tipo. En este caso serán int. Y ahí de esa manera he declarado 3 variables, fíjense, he declarado 3 variables que son de tipos enteros. Ahora, si yo me fijo, en este caso, tengo un acumulador. Eso significa que ese acumulador debe ser inicializado. Este es un contador de valores, también debe ser inicializado. Y el valor ingresado no necesariamente, bueno, acá parece que no hay un contador, pero bueno, no lo necesito. Cuando termine la línea, puedo poner punto y coma y saltar a mi siguiente línea. Si yo quiero hacer exactamente como ese, pongo igual a 0. De esta manera tengo hecho mi primera variable. Hago mi segunda variable. En este caso todas son contadores. Entonces yo vuelvo de nuevo a poner int, copio y pego. Fíjense que, y si lo quiero poner, voy agregando 0. Separo esa variable de esta otra variable. Igual a 0, coma, separo esta variable de esta otra variable con coma y copio la tercera variable y le doy el valor 0, termino con un punto y coma. Es decir, una línea termina con un punto y coma. Y ahí ya tengo las 6 variables que en este caso acabo de definir. ¿Ven? No Profesor, programé nada. Lo que respeté es la forma en que tengo que transferir de un tipo, en este caso del DFD, a la forma en que se maneja en C. Es decir, tengo que conocer cómo se declaran las variables enteras, cómo se declaran las variables flotantes, es lo que yo debo reconocer. Ahora bien, este dato que es de salida, lo que yo tengo que hacer
es enviar un mensaje que en este caso no lo tiene definido, lo vamos a tener que escribir, que es print. Observen ahí al presionarlo y luego qué es lo que necesito poner dentro de ese mensaje. A diferencia del def, fíjense en que yo escribía con comillas simple, en el print los mensajes van con comilla doble. Fíjense en cómo me va cambiando el valor. Observen ustedes, si muevo el cursor y lo ubico sobre muchas, bueno, en este caso no va a andar porque cometí un error en forma a propósito. En este caso, fíjense, cuando yo me ubique me dice qué es lo que debo poner. Entonces, el print, lo vamos a poner bien, print F, ¿sí? Es la forma en que yo voy a mostrar un mensaje en pantalla, el print F. Bien, una vez que terminé mi programa, lo debo guardar o directamente con estas barras que está acá, en esta barra que están acá, puedo compilar, fíjense que ahí me dice compilar y lo puedo hacer apretando la tecla F9 de manera más rápida. ¿Qué hace la compilación? Verifica que todo lo que haya escrito esté bien, es decir, reconoce la forma de los comandos si están todo escritos. Al hacer clic en este botón, me pide que lo guarde. Yo lo voy a guardar en mi escritorio y le voy a poner ejemplo 1. ¿Sí? Una vez que lo guarde, por defecto se guarda como con CPP. Puedo cambiar también si quiero y guardarlo como C. Al hacer clic en guardar, me muestra este mensaje que está acá. Este mensaje que aparece ahí abajo me dice que lo compiló, ¿sí? Que no hay errores y el warning es cuando es un error de advertencia que puede causar o no causar daño. Eso va a depender de ustedes. Entonces no hubo error. Ahora vamos a suponer que me olvidé de esa coma. Al compilarlo, me sale una línea 6 marcada con color rojo. ¿Lo ven? Pero acá abajo me está diciendo cuál es el problema que tiene la línea 6. Y ahí me dice cuál es el problema. Aquellos que manejan el inglés no van a tener muchas dificultades, pero aquellos que no manejamos el inglés podemos seleccionar, copiar, hacer traducir, etc. Y me dice que hay un error porque se está esperando una coma o un punto y coma antes de esta variable. Con rep, yo me voy a la línea esta, me fijo en la palabra con rep, que es la que aparece acá abajo, y me dice que está esperando. Y me tengo que dar cuenta si acá lleva una coma o no. O le puedo poner un punto y coma, digo, no, ahí falta un punto y coma. Vuelvo a compilar, no puedo avanzar si no termino 0, error. Y ahí me dice ahí que la variable con rep no ha sido declarada en el scope, es decir, acá no ha sido declarada en esta parte, es decir, que con rep necesita sí o sí que se la declare como entera, como float. Y observen ustedes
En la misma línea declaro dos variables que son enteras, un punto y coma, lo que le dice al programa, se acabó esa línea y comienzo una segunda línea con un valor de tipo float. ¿Qué es lo que le estoy mostrando ahí? Que en una misma línea puedo escribir, perdón, en una misma fila puedo escribir 2 líneas, 3 líneas de comando siempre y cuando estén correctas y separadas apropiadamente con el punto y coma. Volviendo a nuestro problema. Acá iba una coma y ahí está bien. Cuando mi problema ha sido compilado y me da 0 error, eso significa que voy a pasar al segundo paso, que es el linkeo. El linkeo me transforma este programa que yo estoy haciendo en un programa ejecutable. Y ahí está mi... le voy a pedir disculpas, pero ahí está. Ingrese la cantidad de valores y me dice que el programa ha terminado. Observen esto que está acá y eso es una respuesta para uno de ustedes que le hizo en una consulta a la profesora. Acá, cuando yo estoy trabajando en mi entorno, en este entorno estoy trabajando, el editor el compilador hace una detención, detiene el programa para que pueda observar mi salida. Ahora, si yo me busco acá, fíjense en acá, está mi ejecutable. El ejecutable es el que yo voy a entregar a la persona a la cual le voy a hacer el sistema. Pero resulta que si yo lo ejecuto, ¿y qué pasó? No vi nada. ¿Por qué? Porque el ejecutable, ¿sí? El ejecutable, a diferencia, acá me lo detiene, pero en el ejecutable no me lo detiene. Es decir, que ustedes tendrán que hacer un alto obligado, ¿sí? Un alto obligado para que el programa se detenga y de esa manera poder ver la salida. Si no lo hacen, el programa se ejecuta, pero es tan rápido que no logro ver nada. Entonces uno puede utilizar esta orden, system, y entre comillas poner pausa en inglés, ¿sí? Y luego poner el punto y coma. Vuelvo a compilar. Y acá me salta un error y me dice system no ha sido declarada en el scope. Esto es para salida. Esta orden, esta función no se encuentra acá. Eso significa que yo le tengo que agregar el include correspondiente, que es std, que es de salir estándar, lib.h. ¿Para qué sirve esta librería? Esta librería es para que yo pueda hacer una pausa, me permite ponerle color a las letras que voy a ejecutar, me permite limpiar la pantalla, es decir, tiene una serie de funciones que me permiten realizar esos tipos de actividades. Compilo, 0 error, ejecuto y ahí yo puedo tener mi tecla. Observen acá, este es mi antivirus. Observen acá que en este caso los mensajes me salieron juntos. Tanto el mensaje que me muestra la salida el print, y seguido al print me muestra, presione una tecla para continuar, mi pausa. Entonces, ¿qué es lo que puedo hacer
en ese caso, acá tengo, fíjense en cómo me va mostrando, en este caso los formatos, puedo poner un /n para indicar que escriba todo esto y pase a la línea siguiente. Entonces compilo, ejecuto y ahí tengo, ingrese la cantidad de valores y abajo presiono una tecla para continuar. Entonces fíjense en ustedes cómo yo con este indicador, con esta máscara, con este indicador, he logrado hacer que se vaya más abajo. Puedo poner tantas /n como necesite dependiendo del sistema. Si lo quiero separar más abajo, /n. ¿Sí? Bien. Esto lo vamos a dejar para el final. Una vez que está hecho, ingrese la cantidad. Voy a leer cómo se traduce esta lectura que yo tengo acá, ¿sí? En el gráfico, cómo lo traduzco al lenguaje. Sabemos que esta salida se traduce en printf. Esta salida, este gráfico lo tengo que traducir a scan, ¿sí? Es decir, yo tengo que traducirlo al scan. Observen ustedes cómo automáticamente abajo me dice, lo primero que tengo que poner es una constante de tipo char. Eso significa que debe ir entre comillas. ¿Y qué es lo que pongo? ¿Qué valor, qué variable voy a leer ahí? Cantidad de valores. Busco cantidad de valores. Esta que está acá. Esta variable es la que debería estar adentro, recibir el valor. Esa variable, ¿de qué tipo es? Entero. Ahí me dice que entonces voy a poner el signo numeral, ¿sí? El %, perdón, el signo %, y la máscara que corresponde a un valor de tipo entero. Puedo poner mayúscula, ¿no? Puedo poner en o puedo poner una D. Cualquiera de las dos condiciones son válidas. Entonces, ¿qué es lo primero que lleva el scan? El tipo de dato que va a ser recibido por teclado. Y ahí está. Lo segundo que le debo indicar es cuál es la variable que va a tomar el valor que se encuentre en el por teclado, es decir, cuál es la variable que va a tomar el valor que se introduce por teclado. En este caso, mi variable es esta. Esa es la variable que tengo que poner, pero marcada con el signo porcentaje, el ampersand. Entonces, fíjense ahí cómo se forma el scan. El scan se forma. El primer parámetro, ¿qué valor va a tomar la variable? El tipo de dato, in. Esto es doble. Y el segundo parámetro, aparte del ampersand, es la variable donde se va a almacenar ese valor entero que se introduce por teclado. Entonces, fíjense en ustedes cómo se produce cómo se introduce ese valor. Estas son las dos variables más importantes, las dos funciones más importantes que ustedes tienen. Recibir y mostrar, recibir y mostrar. Todo el resto es cálculo, ¿sí? Recibir y mostrar. Entonces tienen que manejar bien esas variables. Entonces me dice la cantidad de variables. Yo ya tengo definida esa función scanf, printf,
¿sí? Que a mí me permite tomar valores. Si quisiera recibir varias variables, dejaría espacio, pondría porcentaje, una variable float, acá dejar espacio, una variable, yo le voy a poner nada porque no tenemos. En ese caso, el primer valor introducido es un dato de tipo entero que se guarda acá. El segundo valor es un dato de tipo float que se va a guardar acá. Es decir, que de esa manera yo puedo introducir, ¿sí?, más de una variable de manera automática, no, pero de manera consecutiva. Es decir, los datos deben ser introducidos de manera secuencial. Cargar dos valores sería 20, espacio, 70. En ese caso yo ingresaría el primer valor, lo toma la primera variable. El segundo lo tomaría la segunda variable. De esa manera se puede. En este caso, siguiendo este ejemplo, yo tengo esto nada más, ¿bien? Luego de eso viene esta línea. Esta línea es el mientras. Ese mientras debe ir ahí. En ese caso voy a ir a edición, lo escribo, voy a edición y hago acá un while. Entonces, fíjense en ustedes, en este caso, ¿sí?, está el while. Dentro de ese while, yo tengo esta condición, la copio, me voy acá y la pego. Fíjense, ya he terminado el while. No tuve que pensar mucho porque es todo lo que tengo acá. Luego tengo otro mensaje. En ese caso, voy a volver a imprimir esta línea. Es decir, que yo no me gasto mucho en estar escribiendo cuando ya tengo todo hecho. Porque tengo que escribir, saco la coma, y ahí me pide que ingrese un valor. Una vez que ingresé el valor, es este mensaje de salida, tengo un nuevo scan, puedo copiarlo, pego, me voy acá, copio, pego. Fíjense ustedes, valor ingresado, me voy acá y me dice que valor ingresado es de tipo in. En este caso, está bien, ahí lo dejo como entero, como un entero doble. Y luego leo ese valor. ¿Van entendiendo hasta ahí? Espero que vayan entendiendo. Gracias, Javier. Entonces, fíjense en ustedes cómo va de fácil el seguimiento de mi problema cuando yo ya lo tengo resuelto. No estoy pensando, solo estoy transfiriendo en este caso. Ahora, abajo del while este, de haber leído el scan este, tengo un if. Yo puedo escribirlo. Ese if tiene una condición y es esta que está acá, la cual copio y pego acá. Fíjense ustedes que mi if
el sí está por la derecha, es decir, el sí sería estas dos líneas que están acá. Esa llave y esa cierre de llave me indica que ese es el sí. Pero este sí también tiene un else, es decir, eso significa que es una estructura doble. Y observen ustedes que vuelvo a poner mi llave para indicar el else. Entonces, un if simple, un if simple solamente sería esta parte. La llave me indica dónde comienza el sí y esta me indica dónde termina el sí. Es decir, que yo lo que estoy haciendo es esta parte. Y me detengo ahí. Es decir, hago esta parte y me detengo ahí. Pero como esta también tiene un else, ese else lo agrego después del cierre del SIF. Entonces, esta viene por acá, viene acá y sigue hacia abajo. Cuando vaya por el no, viene por acá, sigue por acá y sigue hacia abajo. Esta segunda llave es el else. Lo que tengo que hacer ahora acá es copiar lo que está acá. Y digo, esto es igual. Fíjense en que ya la barra a esta flecha que está acá, la transformo en un igual. Y luego selecciono toda la otra parte y la pongo ahí. Como termina, un punto y coma. Voy a la segunda línea, es esto. Pego, la flecha la transformo en igual y este contador lo selecciono, lo copio y lo pego acá. Al final de la línea, el punto y coma. Fíjense en ustedes que ya he concluido mi parte del sí, que sería esta. Acabo de terminar. Ahora voy acá para transformar mi else y esa flecha la transformo en igual y utilizo el contador que está acá. Al final, un punto y coma. ¿Qué es lo que acabo de hacer? He construido mi condición doble, tanto por el sí como por el no, sería esto que está acá. Observe que el inicio es una flecha, la culminación es la fecha, la llave de inicio y la llave de cierre. En la negación, el inicio, la llave de apertura y la finalización del else es la llave de cierre del else. Esto es importante porque en un examen se confunde mucho y si yo no sigo la estructura, mi programa se va para el lado donde genera error y está mal realizado. Cuando yo termino acá, sería acá, en esta parte ya estoy, me voy a esta parte. Eso significa que esa parte va abajo, entonces copio, pego, la flecha la transformo en igual, copio y pego. Y luego punto y coma. Fíjese que este es un incremento de 1 en 1. Podría haber puesto más igual, más. Pero en este caso yo lo voy a poner así para que lo vea. ¿Y qué hace en este caso? Fíjense acá tengo el cierre, pero ¿el cierre de quién? El cierre del while, del mientras. Empezó acá
y terminó acá, empezó, terminó. En ese caso, fíjese en mi mientras, mi while, empieza acá y termina acá. Es decir, que en este punto estoy ahí en el cierre. Eso significa que esto que va abajo debe estar abajo de esa llave que indica el fin del while. Entonces, fíjese en abro, cierro, abro, cierro. Entonces, fíjense en que todo esto que yo está acá es lo que nosotros pusimos acá. Una vez que estoy debajo de ese cierre, me quedaría esta parte. ¿Y esto qué es? Es una salida. En ese caso, voy a utilizar el printf, entre comillas, el mensaje. Me voy acá y es todo esto. ¿Qué hago? Copio y pego. Fíjense acá cómo se arma. Voy a manejar esto grande. ¿Cómo armamos esta parte? Esta parte que está entre mensaje lo voy a poner entre comillas. ¿Hasta dónde va? Hasta acá. ¿Sí? Acá va esta variable. La dejo como está. Acá va este mensaje. Al mensaje le vuelvo a poner comilla y termina acá. Entonces observen ustedes que mi mensaje está dividido. En este programa los mensajes pueden estar, pero se tiene que hacer lo siguiente. Tomar este y acá esta variable la voy a sacar y la voy a poner acá. Después les voy a explicar esto. Observen acá, la cantidad de números ingresados constituyen a esta. Esta variable yo le tengo que indicar con una máscara, ¿sí? Y esta variable le tengo que indicar con otra máscara. Luego va la coma y van las dos variables. ¿Qué es lo que hice acá? Le dije, esto que está acá, me lo tomas de acá. Entonces, en ese lugar que está ahí, me va a mostrar lo que contiene la primera variable. En este lugar me va a mostrar lo que contiene la segunda variable. Es decir, que estas máscaras son las que yo debo poner para que me muestren los contenidos. Observen que el mensaje en sí mismo no es como en el DFD, que está separado y todo mezclado por espacio, coma. En el def yo tengo que escribir un solo mensaje y donde deseo que me aparezcan los valores de mis variables, le coloco ampersand y el tipo de dato que va a tener. Como el primero es un entero, le pongo un D. Como el segundo también es un entero, le pongo otro D. Eso va a ser, eso hará que esta variable que está acá, su valor se vea acá. Esta variable que está acá, su valor se va a ver en este lugar. Una vez que termine, voy a hacer que pase a la línea siguiente. La línea siguiente tiene este mensaje. Lo vuelvo a seleccionar. Vuelvo a poner print F.
Voy a pegar. Este es el mensaje. Comilla doble. Este no tiene más que un solo mensaje. Fíjense acá. Como este tiene un solo mensaje, yo tengo que indicarle dónde quiero mostrar este dato, la información que tiene esto. Y digo, bueno, la voy a mostrar después de mi mensaje. En ese caso, ahí es donde yo voy a poner, perdón, la máscara no es con ampersand, es con numeral. Nadie me dijo nada. Entonces, en ese lugar voy a poner mi variable, es decir, que el contenido de esta variable se va a mostrar en este lugar. Luego voy a hacer un salto y luego voy a hacer una pausa para que el programa o el que está sentado frente a la computadora lo pueda ver. Observen acá lo siguiente. ¿Han entendido esta parte de macros de la sustitución? Bueno, son muy buenos ustedes o no entienden nada. Entonces, la cadena es una sola. Dentro de esa cadena, usando porcentaje y el tipo de dato, le indico dónde se va a mostrar la primera variable, dónde se va a mostrar la segunda variable. Observen que las variables entre sí están separadas por coma. De la misma manera, en este caso tengo una sola variable para mostrar, en este caso la voy a mostrar acá. Podría haberla mostrado al principio, podría haber dicho la variable acá, 500 son la cantidad de personas mayores que 50, etcétera, etcétera. Entonces yo tengo que definir. Hace rato veíamos la compilación, la ejecución, el linkeo y la ejecución. Y este que está acá me permite hacer las dos cosas juntas. Es decir, me permite compilar y a la misma vez ejecutar. Si yo hago clic ahí, fíjense ahí, me saltó un error. Me voy a dónde? Abajo. Miro la línea 23. Es esta línea que está marcada. Puedo tener varios errores. Y luego me fijo qué es lo que me dice este mensaje. Y ahí, ¿qué me está diciendo? Que está esperando un punto y coma before de system, antes de system. Entonces yo tengo system acá, mi cursor, fíjese en dónde se ubicó, y me dice que espera un punto y coma antes. Voy acá y acá es donde está esperando el punto y coma. ¿Van entendiendo cómo se debe analizar los errores? Los errores se analizan aquí. Primero veo la línea, luego busco la línea y leo y trato de traducir el error que me está marcando esa línea. Una vez que vuelvo de nuevo y ahí, perdone que salgan dos ventanas, es mi antivirus, ya lo desactivo. Es mi antivirus que detectó este programa. Ahí está. Vamos a ver acá si sale. Me dice, ingrese la cantidad de valores. Digo, voy a ingresar 3 valores. Ingrese un valor, 145. Ingrese otro valor, 30. Ingrese otro valor, 10. Ahí están mis 3 valores. Y ahí me dice abajo,
La cantidad de números ingresados mayores a 50 son 2. Ahí están mis dos valores. Tengo uno solo. Y la suma es 40. Ah, no, perdón, menores a 50 son estos dos y la suma de esto es 40. Y la cantidad de números mayores e iguales a 50 son 1. Y ahí está el único valor mayor que 50. Una vez que yo ya probé mi sistema, esto ya no lo necesito, es decir, ¿por qué no lo necesito? Porque este es el único que me interesa. Y ese es el que yo le voy a entregar. Esta aplicación que yo acabo de generar es una aplicación parecida a mi antivirus, parecida al DEF, que son programas ejecutables. Observen ahí que el DEF es .exe, este es .exe, es decir que los programas que se utilizan actualmente, la mayoría son .exe, salvo este programa que también permite, y ahí me pide la cantidad de valores, 2, y ahí tengo los resultados, ¿sí? La cantidad de números ingresados menores a 50 son 1 y su suma es 4 porque es el único valor, y mayores a 50, entonces ya tengo mi aplicación que yo le entrego a la persona que me contrató para hacer un sistema. Por supuesto, esto puede tener menú, fíjense en acá la pantalla, una pantalla negra con letras blancas, puedo dejarlo así, puedo cambiarle, eso le dejo para que ustedes investiguen. En el caso esta función system, si yo le pongo acá la palabra color y le pongo a la derecha los colores, me va a mostrar en colores. Eso le dejo para que ustedes lo investiguen, ¿sí? Entonces, fíjense en acá que para poder usar System, utilicé esta biblioteca. Para poder utilizar Print, Scan, utilizo esta biblioteca, ¿sí? Si quisiera hacer operaciones matemáticas, sacar el exponencial, sacar la raíz cuadrada, cálculos trigonométricos y todo eso, la biblioteca que debería utilizar en ese caso sería math.lib. Es decir, hay una biblioteca de matemática precisamente con funciones trigonométricas o matemáticas que se necesita para utilizar. Es decir, que depende de las funciones que yo elija, son las bibliotecas que necesitaré utilizar. Nosotros solamente vamos a utilizar, en este caso, dos bibliotecas. Generalmente es esta y es esta. Hay quienes utilizan conio.h o conio.c. El conio.c no anda con el def a menos que se lo instale. Ahora fíjense en lo que yo les recomiendo a ustedes mientras están trabajando. Es definir cómo se crea una variable, es decir, hacer una ayuda a memoria, un papelito, y decir, este cuadro se lo define de esta manera. Este cuadro o esta imagen se la define con la función print. Este cuadro o esta imagen la defino con scan. Es decir, saber qué representa en C cada una de estas funciones, cada una de estas gráficas con respecto a función. Este guay, ¿cómo se hace? Se hace así. Llave de inicio, llave de fin.
cómo se hace un if simple, cómo haré un if doble. Entonces, fíjense en ustedes que mientras manejemos esos datos bien, esto tiene que salir bien. Ahora, vayamos y hagamos un ejercicio. Es decir, esto es fácil de entender, ¿sí? Esto es fácil de entender. ¿Por qué es fácil? Acabo de perder la imagen. Le dejo. ¿Por qué es fácil? Hola, Seba. ¿Por qué fácil? Porque yo lo único que estoy haciendo es replicando, copiando, 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 sabiendo cómo se deben hacer. Ahora, pero ¿qué pasa si yo tengo en este caso, vamos a compartir la pantalla nuevamente? ¿Qué pasa si yo necesito un programa, ¿sí?, donde no tengo el enunciado, no tengo el graficador, pero sí tengo mi enunciado, ¿sí? Entonces yo tengo acá mi enunciado. Este es el problema que nosotros vamos a realizar, ¿sí? Este es el trabajo práctico en el que ustedes deben realizar la codificación. Ustedes estos ejercicios ya lo han hecho en el práctico 1, en el práctico 2 ha sido modificado el ejercicio del práctico 1 para que no estén pensando todo de nuevo. Y en el práctico que es de codificación, que es el práctico 2, parte 3 de codificación, siguen utilizando los mismos problemas. ¿Cuál es la idea? La idea es que no tengan que pensar todo de nuevo, sino que ya, fíjense en ustedes, ya los ejercicios están dados, es decir, son ejercicios que ya lo han venido haciendo, entonces le va a resultar más fácil. Este primer ejercicio es de decisión, ¿sí? Es un ejercicio. Ahora, ¿cuál ejercicio hacemos del trabajo práctico? César Hermide, la barra invertida es al revés. Vos pusiste barras invertidas a la derecha, es a la izquierda, es decir, la barra invertida es esta. Esa es para dejar una nueva línea. La pusiste al revés, César. Si lo pones al revés, te va a mostrar la barra, pero te va a dar error, porque considera que es un camino, una ruta, hacia una carpeta, una ruta hacia algo. En ese caso, se maneja de esa manera. Bien. ¿Algún ejercicio que desean que hagamos en esta parte? Bueno, este es Pitágoras. ¿Alguno sabe la clave de Pitágoras? La fórmula. Vamos a hacer el 1 que está fácil. Un alumno recibe por teclado los valores obtenidos, notas del promedio de 2 parciales, es decir, si sacó 10 y 9, la nota que recibe sería 850. Nota de examen integrador. Hay un examen integrador. Sacó 10, recibe 10. Sacó 9, recibe 9. Sacó 8, recibe 8. Y nota del trabajo final. En una nota del trabajo que ustedes presentan a fin de año, que puede ser calificado, se lo califica tanto de manera teórica como práctica. Dicho alumno desea saber cuál será su calificación final. Esto es parecido a lo que ustedes tienen, notas parciales
y luego una calificación final. Entonces nosotros vamos a empezar el programa. Lo primero que debo hacer es poner un include y voy a poner en este caso stdio.h. Después pensaré, yo generalmente pongo estas dos. ¿Por qué pongo esas dos? Porque siempre utilizo esos mensajes. Un alumno recibe, una vez que ya tengo hecho eso, hago mi main, inicio y luego la llave. Esto puede ser hecho así también, ¿no? Y pongo la llave arriba y la cierro. A mí me gusta trabajar, esto es cuestión de gusto. ¿Sí? O sea, cada uno puede trabajar de distinta manera. Fíjense acá, estoy hablando de nota. Si estoy hablando de nota, significa que son valores con decimales o pueden ser valores enteros, es decir, que yo puedo manejar dos tipos de valores. Valores reales sería lo correcto, ya que los reales incluyen los tipos con decimales y los tipos datos de tipo entero, es decir, serían en este caso datos de tipo float. Para mi primera variable, es decir, para guardar las notas promedios, voy a utilizar esta variable nota promedio parciales. Voy a poner esa, la segunda que es nota examen integrador. Y mi tercera nota de trabajo final. Y al terminar, un 0. Fíjense acá, lo único que hice con esas tres variables que me van a recibir estos tres valores es declararla. La declaré, no la inicialicé. ¿Por qué? Porque ninguna es contador, ninguna es bandera ni nada por el estilo. Dicho alumno desea saber cuál será su calificación final de la materia de algoritmo y estructura de datos, donde la calificación se compone de la suma de los siguientes porcentajes. Hasta ahí no tengo problema. Lo primero que vamos a hacer una vez que se definió la variable es el ingreso de esas notas, ¿sí? Y vamos a poner acá un printf, entre comillas, ingrese el promedio de parciales. Dos puntos, dejo un espacio. Si no dejo ese espacio, los mensajes salen pegados. Entonces, y al final de esa, hago un scanf para en una misma línea y luego defino la variable que va a tomar. Como es una variable de tipo float, pongo f, ¿sí? Una vez que yo defino que tiene f, coma, ampersand y la variable que tomaría dicho valor. ¿Eh? Para evitar escribir mal y todo eso, yo por lo general siempre las copio. De esa manera evito escribirla mal. Fíjense acá. La puse al revés. El segundo print que tengo acá sería
ingresar o ingrese nota examen integrador. Y la variable, como también es una variable de tipo float, dejo la F, la copio, la pego y ya está la segunda. Y luego vuelvo a copiar esto para escribir el tercer ingreso y la tercera nota es trabajo final. Entonces ingrese nota de trabajo final. Y luego a este que está acá sería nota de trabajo final, lo copio y lo pego. Entonces fíjese, ya tengo mis 3 notas ingresadas, ¿sí? Ahora, con esas 3 notas, yo necesito calcular el porcentaje de mis calificaciones. Me dice que la nota del promedio es el 50% de esta nota. Entonces, ¿cómo calculo mi porcentaje de parciales? Fíjense acá, es igual a la nota del promedio que me acaban de enviar por, como es el 50, 0.6. ¿Sí? En ese caso yo ya obtengo. Ahora, fíjense acá, estoy utilizando esta variable, que es una variable para guardar los porcentajes relativos, pero esta variable no fue declarada en ninguna parte. Eso me generaría un error. En ese caso, yo necesito declarar mis variables, mi porcentaje parcial, necesito declarar el porcentaje de examen integrador y necesito declarar mi porcentaje final. Esas 3 variables deben ser declaradas. ¿Por qué? Porque si no la declaro, no voy a poder, me va a dar error cuando haga la compilación. Ojo, esto también puede ser hecho en una sola línea sin necesidad de estas 3 variables. Después lo vamos a ver. Va a ser igual a esta por, de acuerdo, el 30%. Y la tercera, el porcentaje final, es igual a mi trabajo final, a mi nota, por el 20%. Así van a calcular ustedes su nota. La nota final del alumno va a ser igual a esto más
esto más esto. Punto y coma. Y una vez que ya está la nota, voy a hacer un print f. Voy a decir que la nota por el alumno es, y fíjense ahí quiero que muestre mi nota. Entonces voy a poner porcentaje y voy a poner, como venía manejando todo en float, F. Salgo del mensaje, salgo del texto y pongo la variable que debe tomar o de qué variable deberá tomar esa máscara que está acá. Es decir, que esta máscara será representada por esto. Y ahora quiero que vean lo siguiente, y es un error que cometemos muchas personas. Cometemos. Este trabajo práctico 2, parte 3, ejercicio 1. Observen ustedes acá. Este es un error que cometemos generalmente la mayoría de las personas. ¿Qué me dice ahí? Que en la línea 17, el editor ha saltado, debe ser. Cuando yo presione, vamos a ver de nuevo. Ahí está. Vamos a compilar. Ahí me muestra y me dice que nota obtenida no ha sido declarada, es decir, no la declaré acá, en esta parte principal. Es lo que yo hice. Primero, cuando manejé le dije, hay que declarar, me olvidé. A esta, lo hice. A veces nosotros nos damos cuenta y hay veces que no nos damos cuenta. Entonces hay que hacer un buen hábito de tener en cuenta siempre. Ya no tengo el diagrama, no tengo el diccionario, no tengo el análisis del problema, entonces ya tengo que manejar en mi cabeza todas las variables que voy a utilizar y no olvidar, no debo olvidar de inicializarla, perdón, de declararla. Yo las separo, pude haber puesto todas las variables en una sola línea porque todas son lo mismo, del mismo tipo, pero generalmente las separo para tener una idea más clara qué hace cada una. Entonces, las primeras variables están acá. Las primeras tres. Ahora lo vamos a ejecutar directamente. Y me sale acá otro error. Y ahí me dice un punto y coma esperado antes de la llave. Entonces me voy antes de esa llave y digo, acá está. ¿Ven cómo debo manejar los errores? Ver acá, mirar la línea que me marca, acá me marca el error, siempre marca posterior. Y luego, si entendí mi mensaje, sabré qué debo hacer en ese caso. Vuelvo de nuevo y en ese caso ya está. Me dice ingrese el promedio de parciales. El promedio de dos parciales de 2,7,50. Fíjense ahí, no ingreso coma, ingreso números con punto a la parte decimal. El examen integrador sacó 8 y en la nota final sacó un 6. ¿Sí? La nota obtenida por el promedio de ese alumno es de 7,3.
¿sí? En ese caso, fíjense en ustedes, me ha dado la nota obtenida. Entonces, se sacan la calculadora y obtienen los diferentes porcentajes, van a ver que no es el promedio, sino es un porcentaje de su nota. Lo más importante acá en estas notas serían los parciales, ya que le dan un 50% de lo que obtenga, es decir, que acá le ha dado un 3.25 más o menos. Acá le dio, fíjense, en este caso tiene 3, sacó 8, pero el puntaje real de él es 2 puntos y algo. 8 por 3, 24, 2.4. Entonces sacó 3 aquí, más 2 son 5, y en este que es un 20, sacó 12, un punto con algo, lo cual lo tira en este promedio aproximado. Fíjense ahora, la salida que dio es 0.350000. Yo puedo dar formato a esa salida. Yo le puedo decir, fíjese en dónde me ubico, entre la F y el por ciento le digo, quiero que muestre 2 enteros con 2 decimales. Entonces yo le estoy pidiendo que el resultado, que puede ser extenso, largo, solamente me muestre 2 enteros con 2 decimales. Al compilar y ejecutar, sacó 6, 7, 8. Tu nota, fíjese en que es 6 y tanto. Y me saca solamente, en este caso como hay un solo decimal, no hay problema, pero la parte entera no tiene problema. La parte decimal me muestra solo con 2 dígitos, que es lo que yo le pedí en este punto acá, que me muestre solamente con 2 dígitos. ¿Eh? Esto también se puede hacer acá, en la entrada. Ayer vi que alguien preguntaba si quería recibir mayores que 0 o algo por el estilo. Bueno, ahí se ponen la máscara, pero quiero aclarar algo. Cuando se ingresa, puede ingresar la cantidad que se desee. Eso no tiene restricción, pero de los datos que le ingrese solo se tomarán lo que se especifique acá en esta parte, ¿sí? Es decir, lo que especifique la marca. Yo puedo decir que ingrese 2 enteros con 2 decimales. El tipo me puede cargar mucho más decimales, 5 decimales, solamente tomará 2. Y el resto que ha cargado lo descarta el sistema, ¿sí? En ese caso, ustedes pueden dar formato a la máscara tanto de entrada como de salida. Entonces, fíjense en el sistema, en este caso ya ha sido resuelto. Y esto es lo que ustedes van a obtener. Ahí hay en la página están los porcentajes que ustedes obtienen de los parciales, de las notas, de los prácticos, el porcentaje de asistencia. No se olviden de asentar su asistencia. Estuve haciendo un paneo y de la gente que está registrada, debe haber al menos 15 alumnos que nunca asistieron a clase. Esos alumnos pueden quedar fuera del sistema y su porcentaje le va a tirar la nota por el suelo, por más que saquen 10, 15. ¿Me entienden? Es decir, que tengan cuidado con el tema de la asistencia. Exactamente, Franco Garbero. Debes ponerle, no se olviden, una
cosa es cuando vos estás dentro del editor, acá, y lo ejecuta y hace el alto. Observen acá, lo vamos a ejecutar a este programita, que es el ejemplo 2, este que está acá. Si yo ejecuto, me pide 9, y fíjese en lo que ocurre. Y uno dice, ¿y dónde está el promedio? La máquina lo mostró, pero es tan rápida el procesador que muestra y sale. Entonces no alcanzo a ver, como en este caso, fíjense en ustedes, dentro del sistema, dentro del editor, yo lo puedo ver. ¿Sí? Dentro del editor yo lo puedo ver. Puedo ver la salida. ¿Por qué? Porque el editor hace la pausa. Esta pausa la hace el editor, ¿eh? El tiempo demora. Pero cuando yo lo ejecuto al programa, que es el que yo entrego a mi cliente, el que le voy a dar a mi cliente, ¿sí? Se fue. Pero no es que no haya mostrado, sí lo mostró, pero es tan rápido que muestra y sale. Entonces no, mi vista no alcanza, y la vista de usted tampoco alcanza a ver el resultado. Por eso, cuando yo voy a hacer esta parte, siempre deben recordar el hecho de hacer una pausa. En este caso, pongo barra N. Eso significa que después de mostrar utilizo system y entre paréntesis, comilla doble, pause. ¿Sí? Eso hará, esto va a hacer que cuando yo lo ejecute a mi problema, me haga la pausa para que yo pueda observar la salida. ¿Ven la diferencia? El hecho de haber puesto, en este caso, no, en este caso, al poner una pausa, se detuvo el programa que anteriormente no se detenía porque pasaba de largo y no podía ver mi salida. Entonces acá sí la puedo observar a la salida y de esa manera detener al programa. Yo lo que le pido para que ustedes puedan mejorar la presentación, porque decía un profesor mío, la víbora vende mucho. ¿Y qué es la víbora? Es utilizar colores, ponerlos, no colores que dañen a la vista, pero sí colores son estándar. Generalmente se sigue uno de los colores estándar que utilizan la mayoría de los programadores para no cansar la vista, y eso, tanto a la persona que lleva 8 horas en la máquina, el vendedor que está mucho tiempo, el contador. Entonces se utilizan como es relajante, colores más relajantes. Observen ustedes, yo hice esto y utilicé 3 variables. Yo voy a poner a todas estas como comentario. Voy a ir a edición. ¿Dónde está? Identidad, ¿dónde dice poner comentario? Acá está. Voy ahí y le pongo comentario. ¿Eso qué significa? Que el programa, el compilador no lo va a tener en cuenta. Fíjense, la nota final obtenida será igual a esto más esto más matemáticamente es válido.
esto. Entonces, resultado, toda esta línea que yo tengo acá, la variable que utilizo, son de manera innecesaria. ¿Por qué? Porque directamente obtengo los porcentajes en forma directa y se van acumulando en esta variable. Es decir, es más, si quisiera no tener esta variable, acá copio todo esto y también sería válido. Entonces, fíjense en cómo puedo eliminar variables. Todo esto que está acá, lo pongo acá. El resultado de toda esa operación se le va a mostrar en este punto. Entonces no necesito de mis variables parciales ni una variable acumuladora final. Directamente estoy haciendo ese trabajo poniendo todo ahí. Es válido matemáticamente y en términos de sintaxis también es válido. ¿Cuándo puedo necesitar esto? Si yo tengo que hacer otras operaciones con ese porcentaje para no estar escribiendo la fórmula cada rato, lo puedo hacer ahí teniendo a través de variables auxiliares. Las variables auxiliares siempre se crean y se utilizan cuando hagan falta. Fíjense acá, esto podría haber sido una constante. ¿Por qué no lo usa la mayoría de los programadores a estos como mensajes, como variables, como constante? Porque ocupan espacio de memoria innecesarios. Directamente lo pongo acá. Después vamos a ver más adelante, van a ver cómo sí, en algunos casos son necesarios, pero la mayoría. En el caso de Windows, que utiliza, no sé, millones de variables, ellos sí utilizan variables porque las necesitan. Entonces, fíjense, hasta ahí, si todo está bien, mándame un mensaje, Jonathan, y te lo cambio. Lamentablemente, Rubio, la asistencia solamente se pone hasta las 9 de la mañana. Te podés poner desde las 8 hasta las 9 en la primera hora. De 8 a 7:50 creo que se habilita. A partir de las 7:50 hasta las 9 vos podés poner la asistencia. A partir de las 9 ya no se puede asistir. Se pone la asistencia. Envíame un mensaje para que yo te ponga la asistencia de manera manual, o sea, lo haré yo. ¿Ah? Aparte no te veo, Rubio, por ningún lado, solamente ahora. Bien, dejamos de compartir. Si bien, no hay problema, Santiago, envíen un mensaje al grupo de WhatsApp para que yo le asiente la asistencia, ¿ah? A todos aquellos que hayan omitido, se hayan olvidado, lo que fuera, me mandan ahí. Hay 36 en esta clase. ¿Alguna pregunta que deseen efectuar o en su defecto cualquier tipo de ejercicio? Lo podemos charlar, me lo envían ya sea a través de WhatsApp o me lo envían por mi correo como hacen varios. Y yo les voy a ir viendo los ejercicios
y corrigiéndole o marcándole los errores para que no lo vuelvan a cometer. Es importante que en esta etapa cometan la mayor cantidad de errores. Bien, Luz Jura, mándame un mensaje indicando que estuviste presente en la clase de hoy. Le decía, es importante que ustedes en esta parte cometan la mayor cantidad de errores. ¿Por qué? Porque una vez que lo conocen, una vez que determinan bien, los errores empiezan a disminuir. Y no es porque estoy haciendo bien, no, estoy aprendiendo a no cometer esos errores. Y cuando no lo cometo, entonces es preferible cometerlo ahora y no más adelante cuando ya estamos con temas complicados, que los errores lo único que hacen es pararnos y no nos deja avanzar. Entonces cometamos ahora, hagan los programas. Gabriel González, las clases anteriores las tengo yo registradas, por eso no aparecen, la tengo en papel, la tuve que imprimir. Pero ya la voy a cargar. No te preocupes por las asistencias anteriores. Si estuviste, te tengo registrado. Ana Sofía, la clase de hoy no pedía asistencia. Según tus compañeros, entraba directamente. Vos entrabas ahí y ya te registraba la asistencia. Salvo pasada las 9 que ya se bloquea. Todo aquel que haya tenido problema, me avisa. No se olviden que el lunes primero, cuando es 25 de mayo, es feriado, es decir, ustedes no van a tener la clase práctica, la clase teórica. Seguramente la van a recuperar durante la semana con la profesora. Dicho esto, si no hay más consultas, nos estaríamos viendo y presenten los prácticos.